Bueno, vamos a entrar un poco en el tema de hoy. La semana pasada empezamos, bueno, no sé si es una serie, pero empezamos a tocar un tema importante porque es para sanidad de las familias, para sanidad de los matrimonios, de los hogares y también de la iglesia, por supuesto, de todas nuestras relaciones. Y Natalia nos estuvo hablando sobre la manipulación y cómo desenmascarar, cómo detectar, identificar, discernir la manipulación para que no afecte nuestro entorno. Y hoy vamos a seguir hablando de algo parecido y yo he escogido llamarle cómo derrotar a Acab y Jezabel. Y digo derrotar porque, aunque son personajes históricos de la Biblia en el Antiguo Testamento, Acab fue un rey de Israel, de la excisión del norte que hubo en el reino de Judá, y Jezabel fue su esposa, pero la Biblia claramente referencia en Apocalipsis que ellos marcaron como una tendencia espiritual, diabólica, demoníaca, que se manifiesta en todos los ambientes donde hay autoridad. Entonces yo me pregunto, ¿habrá algún lugar en nuestra sociedad civil y religiosa donde no haya una figura de autoridad? No lo hay. Allá donde tú vayas, tú puedes decir, no, yo me voy ahora a las montañas de los Pirineos y allí no hay ninguna autoridad. Mentira. Allí están las autoridades que vigilan los campos para que no haya incendios, para que no mates animales en peligro de extinción, etcétera, etcétera. No, yo me voy en un barco y me voy al fondo, adentro del mar, allí al Océano Pacífico y me pierdo en medio de toda la... Hola. Y me pierdo por ahí, pues también hay autoridades internacionales en los mares. Vas al colegio, vas al hospital, conduces un coche en la ciudad, vas en el metro, en todas partes hay una autoridad. En la iglesia hay una autoridad, en la familia hay una autoridad, en todas partes hay una autoridad. No podemos evitar interactuar y tener que estar en contacto con una autoridad. A veces uno mismo es la autoridad y tiene que ejercerla. Otras veces nosotros estamos bajo autoridad y tenemos que sujetarnos, tenemos que aprender a desenvolvernos bajo esa autoridad. Entonces, allá donde hay autoridad, es decir, en cualquier lugar, Jezabel y Acab van a tratar de manifestarse. Y yo me atrevo a decir que el mundo entero está bajo estas potestades diabólicas, porque el mundo entero está bajo autoridad. Está la ONU, está la OTAN, está la Unión Europea, están los gobiernos de los países, están los gobiernos regionales, los alcaldes de las ciudades. En todas partes hay figuras de autoridad y allí es donde es el caldo de cultivo para que Jezabel, Acab, Jezabel puedan tratar de influenciar ese ambiente. Cuando me propuse hablar de este tema, esta semana mientras oraba y preparaba el tema, la verdad que me ha costado mucho, o me ha costado más de lo normal preparar este tema. Yo lo atribuyo a que los demonios han querido estar activos para distraerme, para espesar mi lucidez y mi discernimiento a la hora de preparar este tema. Porque Jezabel no quiere ser desenmascarada, Acab no quiere ser desenmascarado, ellos no quieren perder sus privilegios, sus posiciones, lo que han ganado en nuestras vidas o familias o ministerios. Pero, bueno, a base de perseverar, a base de guerrear, a base de apropiarme de la palabra de Dios, hoy vamos a traer esta palabra para traer libertad a nuestras familias. Ya sabes que la libertad es un bien precioso, lo perdimos en el Edén, perdimos esa libertad, y a pesar de que socialmente la gente considera que libertad es hacer lo que quiero en cualquier momento, lo que me apetezca, y muchos
pretenden vivir así, los hippies pretendieron vivir así en los 60, 70. Hoy en día hay gente que dice, no, yo no quiero estar dado de alta en la seguridad social, yo no quiero pagar un alquiler, vivo de ocupa, yo hago lo que quiero, lo que me da la gana. No es verdad, nadie puede hacer lo que le da la gana. La libertad la perdimos en el momento en que dejamos de confiar en Dios y nosotros escogemos lo que es bueno y lo que es malo. Nuestro criterio está dañado, por lo tanto no somos libres. Yo creía que era libre allá por el año 92, cuando me estaban compartiendo el Evangelio. Yo era un joven de 24 años y yo creía que era libre. Yo creía que era libre porque tenía dinero, porque tenía un coche, porque tenía amigos, porque era joven y tenía salud, porque estaba empezando a entrar al mundo laboral y bueno, yo pensaba que eso era libertad. Bueno, con mi dinero hago lo que quiero, me lo gasto como me dé la gana, si quiero irme de fiesta, si quiero irme a un viaje, si quiero quedarme en casa. Y para más colmo, dos de mis hermanos y yo vivíamos en un piso y mis padres vivían a 60 kilómetros de Madrid, entonces, bueno, como más libertad todavía, ¿no? Pero no era libre. Yo creía que era libre, pero en verdad era esclavo. Y yo lo he contado muchas veces. En aquella época yo salía con mis amigos por Madrid de fiesta y me solía emborrachar. Y cuando llegaba viernes, sábado y yo caía en esos pozos y llegaba el domingo por la tarde ya pues a punto de planificar la semana siguiente, del trabajo, de lo que fuera, y yo decía, qué fin de semana perdido, qué fin de semana más absurdo, qué fin de semana más tonto, me he gastado dinero, casi no recuerdo nada, y otra vez, y yo decía, la semana que viene no lo volveré a hacer. Yo no fumaba, solo fumaba el fin de semana, cuando estaba con mis amigos, y fumábamos, pero como carreteros. Pero yo llegaba el lunes y yo repudiaba el olor del tabaco, pero el fin de semana era como una transformación. Entonces, claro, yo me di cuenta que no era libre, que yo era esclavo. Era esclavo de la aprobación de los demás, era esclavo pues del alcohol, del tabaco, de mi propio rechazo, de varias cosas. Entonces, uno a veces puede creer que es libre, puede creer que tiene libertad de movimientos, que tiene dinero para gastar y hacer cosas, pero uno es esclavo, más de lo que uno piensa. Y la idea de hoy y de esta predicación es que podamos quitarnos el manto y el yugo de Acab y de Jezabel en nuestras vidas y podamos ser más libres porque creemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque creemos en el diseño de Dios para nuestras vidas y porque en Jesucristo es donde vamos a ser verdaderamente libres. No en disponer del tiempo como me dé la gana, sino que en Él vamos a ser verdaderamente libres. Cuando Él nos liberta, cuando Él rompe todas las cadenas, y me ha encantado el tiempo de la alabanza porque ha servido como para hacer una preparación de guerra, porque lo que hoy vamos a hablar es puramente guerra espiritual. Son verdades que nos van a llevar a un punto donde tenemos que decidir si queremos pelear o no, si queremos ser pasivos o queremos ser incisivos, si queremos morir como estamos o queremos vivir el plan de Dios para nuestras vidas. Y para eso Jezabel, Acab tienen que salir de nuestras vidas. Queremos que haya buenos matrimonios en la iglesia, queremos que haya buenas relaciones en el hogar, queremos que haya una iglesia sana, ministerios sanos, células, grupos sanos, donde Acab y Jezabel no puedan extender sus tentáculos y dañar las relaciones. Para eso quiero poner un poco de contexto. La Biblia nos cuenta, en el primer libro de Reyes, encontramos unas genealogías de reyes de Judá. El reino de Judá estaba compuesto de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y las otras 10 tribus quedaron separadas después del rey Salomón, después de Roboam, y formaron lo que se conoce como el reino de Israel. Tienes que tener en cuenta cuando leas la Biblia, si dice Israel o reino de Israel, muchas veces, no siempre, pero muchas veces se está refiriendo a ese reino del norte, que tenía capital en Samaria.
cuando dice Judá, pues se está refiriendo al reino del sur, con capital en Jerusalén. Bueno, unos reyes después de toda esa división aparece la dinastía de Omri, O-M-R-I. Este fue un rey que se levantó al poder después de haber competido por el trono contra otro rey que acabó suicidándose. En un momento dado hay un vacío de poder y se levanta Omri y se levanta Zimri. Esto es como zipi-zape, ¿no? Entonces se levantan los dos, cada uno convence a un sector del pueblo, pero finalmente Omri prevalece, este se asusta y se suicida. Se prende fuego en su casa con él dentro y se quita de en medio. Imagínate cómo empieza la dinastía de esta gente, ¿no? Empieza pues con una tragedia. Él se erige como rey, antes había sido general de un ejército, y bueno, hay toda una serie de conspiraciones, de traiciones, de guerras, y reina 12 años. La Biblia dice que hasta él no había habido un rey peor que él, malo ante los ojos de Dios, Omri. Omri fue el padre de Acab. Acab, su hijo, cuando muere su padre, pues toma el reino. Estamos hablando del primer libro de Reyes, capítulo 16, y nos cuenta en el capítulo 16 que Acab contrajo matrimonio con Jezabel. Jezabel era extranjera, no era de ninguna de las tribus de Israel. Jezabel era sidonia, su padre era un rey que se llamaba Et Baal, que significa con Baal, imagínate, ¿no? O sea, no sé, a ver, ¿cómo llamaríamos? Imagínate que tu padre se llama Et Satanás, con Satanás, ¿no? Et no sé qué, bueno, Et Mamón, con Mamón. Sí, una deidad falsa. Ese era el nombre que él se había atribuido como rey. Era una cultura muy idólatra, pero no solo una cultura, era una familia promovedora de toda esa idolatría a Baal. Y a Acab no se le ocurre otra excelente idea, olvidándose por supuesto de toda la ley de Dios, de que va a tomar como esposa una mujer con un yugo desigual. Algo que no debería hacer porque pues trae muchos problemas para su propia condición espiritual. Pero él se metió allí y se metió de lleno porque dice la Biblia en 1 Reyes 16 que Acab sirvió a Baal y lo adoró. Y trajo esa cultura de Baal a Israel y a Samaria. Él construyó un templo, trajo una imagen de acera, estableció el culto a Baal. Entonces lo mezcló todo, estaba ahí, bueno, habiendo salido de Israel, ¿cómo es posible que llegara tan lejos, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que hacer pensar que por eso la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga, que nos puede pasar a nosotros si nos descuidamos, que empezamos a dar pasos en la dirección contraria y cuando queremos darnos cuenta estamos demasiado lejos de Dios, estamos demasiado enemistados con Dios. En medio de todo esto aparece el profeta Elías. No lo vamos a leer, pero quiero ir de pasada, luego vamos a leer a partir del capítulo 18, pero en el 17 Elías va a ver a Acab de parte de Dios y le dice que por su idolatría y sus pecados horribles va a haber una sequía muy fuerte en todo el territorio. Dios le manda a Elías, ¿os acordáis?, esconderse en el arroyo de Kerit. Allí hay agua y los cuervos van por la mañana, van por la noche, le traen comida, carne a Elías y él va bebiendo del arroyo hasta que el arroyo se seca y entonces Dios le manda también instrucciones a Elías que vaya a Sidón, a casa de la viuda de Sarepta. Todos sabemos lo que ocurrió allí. Y es interesante este primer punto. Sidón era la ciudad de la familia de Jezabel. Eran sidonios. Esto está al norte de Israel. Tiro, Sidón, en la costa, lo que hoy actualmente es Líbano. Entonces, Elías fue mandado por Dios allí, al territorio literalmente enemigo, de donde había surgido ese rey Et Baal, que había dado
a su hija como esposa a un rey de Israel. Eso también nos habla de cómo Jezabel fue una mujer, entre comillas, como regalada por su padre, fuera de su cultura y fuera de su nación. Y eso nos puede hablar también de cómo Jezabel pudo haber tenido una marca de rechazo muy fuerte, como que su padre bueno, tú te casas con ese hombre y te vas allá a Samaria y adiós, ¿no? Bueno, en medio de todo esto, Elías va donde la viuda de Sarepta, allí le pide un vaso de agua cuando llega y le dice también que le dé algo de comer. Todos recordamos la historia, primer libro de Reyes, capítulo 17. La viuda le dice, solo me queda un poquito, un puñado de harina y un poquito de aceite, iba a cocer unas tortas para mi hijo, para mí, y dejarnos morir de hambre, porque había sequía, no había cosechas, no había producción, era un tiempo de grave crisis. ¿Qué le dice Elías? Dame a mí primero. ¿Os acordáis o no? Es una gran enseñanza para poner nuestra confianza en Dios, para honrar a Dios con lo que tenemos, y nadie tiene tan poco que no pueda honrar a Dios. Todos tenemos algo con lo que honrar a Dios. Algunas veces la gente me dice, es que yo no tengo para diezmar, es que yo no tengo para ofrendar, es que yo no tengo para dar nada. Revisa esa frase, porque esta mujer estaba dando lo último que tenía. Como aquella viuda que echó 2 blancas en el alfolí en Jerusalén, y Jesús estaba viendo y le dijo a sus discípulos, esa mujer que echó lo que hoy serían unos céntimos, nada, ¿no? Ni un chupachus te puedes comprar con eso, unos céntimos, y Jesús dijo, ha echado más que ninguno, porque no se trata de cantidad, se trata de involucrar el corazón y dar lo que tienes. Aquella mujer en el templo de Jerusalén dio todo lo que tenía. Esta viuda de Sarepta dio todo lo que tenía al profeta, que representa la figura de Dios, evidentemente. Bueno, la Biblia nos dice que se cumplió la palabra que Elías le había dado a la mujer, porque la mujer dijo, no tengo nada más que esto poquito. Elías le dijo, no tengas temor, dame a mí primero, porque Dios ha dicho. Ahí sí que habló Dios ha dicho, que hoy hay muchos que dicen Dios ha dicho y no ha dicho nada Dios. Pero aquí sí habló Dios ha dicho y le dijo a la mujer, no escaseará y no menguará el aceite ni la harina, y así fue. Así fue, hasta que volvió a llover y hubo producción de nuevo, esa mujer siempre que metía la mano en la tinaja de harina y en la de aceite, siempre hubo aceite. A veces los milagros de Dios no son que te va a llenar la despensa, porque hubiera sido fácil para Dios haber cogido y decir, bueno, este cuarto que tiene aquí esta señora se lo voy a llenar de sacos de harina y de tinajas de aceite y así va a vivir, no sé, 3 años. Pero no, el milagro era día a día. Acuérdate de esto, porque Dios quiere que tú dependas de Él día a día. Y a veces nos desesperamos, Señor, dame más. Y queremos ver ahí el acumulado. Pero si Dios te da el acumulado, ¿sabes qué te va a pasar? Que te olvidas de Dios. Que ya tu Dios va a ser el acumulado. Oh, aquí tengo para vivir muchos años. Aquí tengo mi seguridad. Y Dios no quiere que pensemos así. Por eso, si Dios ve que nuestro corazón está inclinado a idolatrar el acumulado, la despensa, la cuenta bancaria, entonces Dios a lo mejor va a tener que pegar un hachazo por algún sitio para que aprendamos a depender de Él. Natalia oraba hace un momento que tengamos por sumo gozo, ¿verdad? Como dice Santiago, cuando nos hallamos en diversas pruebas. ¿Sabes por qué? Porque la prueba va destinada a purificar nuestra fe. Dios sabe nuestra condición, pero una prueba es como ir al médico y hacer una radiografía. De repente te enteras que tienes un hueso roto, te enteras que hay una mancha extraña por ahí en un pulmón, en algún sitio. ¿Sí? Dios ya lo sabía, pero la prueba revela a ti tu condición. Entonces, cuando Dios nos mete en pruebas, lo que Dios está queriendo hacer es eliminar las impurezas de nuestra fe,
para que nuestra fe sea pura y no sea mezclada con sentimientos, no sea mezclada con tradiciones, no sea mezclada con opiniones, no sea mezclada con nada, con impresiones humanas, con sentidos humanos. No, no, no. La fe es fe. Solamente confío en Dios. Señor, no hay. Pero yo confío en Dios. Él ha dicho que me va a proveer. Señor, no hay nada, no llueve, hay crisis económica, la gasolina ha subido, claro, la vivienda. ¿Qué ha dicho Dios? Ningún hijo mío mendigará pan. Mis hijos van a tener vestido, mis hijos van a tener comida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, a veces nos ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente tengo aquí un poquito acumulado. Entonces yo me acuesto en el acumulado. Ya no me acuesto en el regazo de Dios. Ahora ya, aquí tengo mi seguridad. Si algo va mal, aquí tengo mi colchón. Tu colchón siempre tiene que ser Dios. Siempre, siempre. Y por eso Dios a veces nos va a meter en pruebas. Para que nuestra fe sea limpia y sea solo fe. Porque todo lo demás no vale. Acuérdate que para agradar a Dios, ¿qué necesitas? ¿Tener un acumulado? No, necesitas fe. Y sin fe no le puedes agradar. Por lo tanto, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que de repente llega una semana y te amenazan que te van a echar del trabajo, que ha bajado la facturación, te escribe el casero que tienes que soltar el piso en no sé cuánto, y de repente parece que, Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Señor, yo tengo que mirarte a ti. Tengo que confiar en el Señor. Y ahí es donde se pone de manifiesto si tengo fe, solamente fe, o quiero ayudar a la fe con mi conocimiento, con mi experiencia, con lo que siento. No, la fe no necesita ninguna ayuda porque la fe es un don de Dios. Viene y viene perfecta, viene y es lo que necesitas, nada más. Bueno, allí es probado. La viuda es probada, pasa la prueba porque le da su torta al profeta y ella tiene con su hijo para comer hasta que termina la sequía. Y después de eso, por cierto, el hijo de la viuda enferma y muere. Pero Elías ora, clama a Dios y lo resucita y se lo entrega de nuevo a la viuda. Vamos al capítulo 18 y allí nos vamos a encontrar ya con algunas cosas interesantes. Elías organiza un encuentro con Acab. Han pasado ya como 3 años de sequía. La situación es grave. Si aquí tuviéramos 3 años, aquí en Barcelona, si tuviéramos 3 años donde no cae una sola gota de agua en los 365 días de cada uno de esos 3 años, tendríamos un serio problema. A lo mejor tendríamos que venir sin ducharnos los domingos aquí. Y eso ya no sé yo si pasaría por ahí. Tendríamos que hacer la reunión en el parque, al aire libre. Que corra el aire, ¿no? Bueno, lo decimos en broma, pero era una situación crítica. Hoy en día que vivimos en un mundo tan tecnológico, tan avanzado, que la IA, es increíble. Y tú sabes que uno de los recursos que más consumen las IAs son litros y litros de agua. Litros y litros de agua para refrigerar. Unas máquinas que están día y noche trabajando con unos procesadores que se calientan como demonios y que necesitan agua y agua y agua para refrigerarse. Es que nada. O sea, si se va el agua, se para la producción de casi todo. Entonces, era una situación muy grave, ya llegando al límite. Dios mueve a Elías, ve a buscar a Acab y le vas a confrontar con su pecado. Entonces, vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Están reunidos Elías, Acab, Jezabel no está en este momento, están en el monte Carmelo. Elías ha mandado convocar a Acab con todo su batallón de falsos profetas, de Baal, de Acera, 850 falsos profetas. Y entonces
Elías levanta su voz. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Entre dos dioses, entre dos doctrinas, entre dos creencias. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Santiago también en el capítulo 1 habla del doble ánimo. Y cuando tú tienes doble ánimo, doble alma, doble mente, doble pensamiento, esquizofrenia, no de la que diagnostican los psicólogos, pero esquizofrenia significa eso, mente dividida. Dice Santiago, el que es de doble ánimo no puede prosperar, no avanza. Una persona con doble ánimo, que hoy sí, mañana no, que hoy A, mañana B, que hoy soy del Madrid, mañana soy del Barça, no, esa persona no avanza, no puede. Y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y lanza un reto al pueblo de Israel. Si Yahweh es Dios, seguidle. Y si Baal, entonces id en pos de él. ¿Y qué hizo el pueblo? Muy curioso. No dijeron nada. Allí nadie se levantó y dijo: sí, yo creo en Yahweh. Yahweh es mi Dios. Yo adoro a Yahweh y renuncio a Baal. Nadie abrió la boca. Era un momento de reto espiritual, de confrontación espiritual. Todos quedaron callados, entre otras cosas, porque estaban intimidados, estaban oprimidos, estaban bloqueados, porque ya se había establecido todo un manto demoníaco sobre toda la nación de Israel, porque si la cabeza era un adorador de Baal, si la esposa se había criado en esa misma cultura y eran promovedores, legislaban a favor de todo eso, toda la nación quedaba bajo ese manto. Es que lo que hacen nuestras autoridades civiles es demasiado importante. Y eso te lo digo para que pienses también a la hora de echar tu voto en una urna, ¿a quién se lo das? Porque necesitamos pensar en esas consecuencias también. Yo desde aquí no te voy a decir a quién se lo tienes que dar, pero en algunos casos sí te digo a quién no se lo tienes que dar bajo ningún concepto, porque son derramadores de sangre inocente, porque son anticristianos, porque quieren secuestrar a nuestros hijos en las escuelas, quieren robar la autoridad de los padres para ser ellos los que les inculquen todas las ideas perversas que tienen en cuanto a la sexualidad, la identidad, etcétera, etcétera. Y a esos ni los buenos días, menos aún el voto. Y esto es importante, porque esto tiene una trascendencia espiritual. Entonces, si los que nos gobiernan están haciendo leyes contrarias a la ley de Dios, abiertamente contrarias a la ley de Dios, eso quiere decir que toda la nación tiene un manto. Toda la nación tiene un manto. Cuando yo veo, por ejemplo, al rey de España, Felipe, y su esposa, la reina consorte, que van y se postran delante de una estatua, de un Cristo, del apóstol Santiago o de quien sea, yo me pongo a orar y a pedirle perdón al Señor, porque es una cabeza de toda la nación. Cuando tú ves que a lo mejor aquí el presidente de la Generalitat va a ofrecer algo, una ofrenda floral a la Virgen de Montserrat o a cualquier otra, y tú y yo deberíamos orar, porque eso es un manto para todo este territorio. Nos afecta. Tenemos que pedirle perdón al Señor para que ese manto no cale en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. No podemos mirar para otro lado y pensar: no, es un político que no tiene ni idea de lo que hace. Él no tiene ni idea. El diablo sí. El diablo está consiguiendo lo que él quiere. Entonces todo el pueblo se calló. No respondieron nada. Entonces ahí vino Elías y desafió a todos los profetas. Les dijo: bueno, vamos a tomar un buey, vosotros profetas de Baal, preparad vuestro altar, lo cubrís con leña, encima ponéis el buey y clamar a vuestro Baal a ver si desciende fuego del cielo. Sabemos la historia, que Elías hizo lo mismo,
aparte, en otro altar diferente, incluso para más mofa de los falsos profetas, hizo una zanja alrededor, la llenó de agua, mojó todo, como diciendo, si tiene que venir fuego, tiene que ser un fuego de verdad, de Dios, para que queme este sacrificio. Y sabemos lo que pasó. Estuvieron desde la mañana hasta la tarde los falsos profetas de Baal, dándose ahí con sus cuchillos, esas heridas que se hacían de sangre, que habéis visto que hay culturas que todavía hacen eso, ¿verdad? Eso es diabólico. Y aún entre cristianos se ve a veces gente que quiere hacer el sacrificio de Cristo y que se latigan y que se hacen clavar. Y digo, pero esta gente no ha entendido la obra de Cristo, que ya es completa. Tienen que, bueno, cae el fuego del cielo, evidentemente Dios habla, Baal, que es un falso Dios, no habla, no puede hacer nada. Y en ese momento, Elías manda degollar a todos los profetas de Baal. Los llevan al arroyo de Cisón y allí les cortan el cuello a todos. Es importante ese dato, murieron degollados. Acab no hizo nada. Ahí cuando leemos primer libro de Reyes, capítulo 19, Acab en medio de todo ese desastre, de toda esa vergüenza, y de Elías diciendo apresadlos y Acab no hace nada. Acab se queda pasivo, es una de las características de Acab, pasividad espiritual. No hace nada, se queda callado, pero ¿qué es lo que hace él? Va a su casa y se lo cuenta a Jezabel. Quiero leer el versículo 2. Bueno, el 1. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 y 2. Acab dio a Jezabel, su esposa, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Esto es muy importante, porque es una de las maneras en las que obra Jezabel cuando empieza a moverse en una familia, en una iglesia o en una nación. Empieza a dar voces. ¿Os acordáis cuando Goliat amenazaba al ejército de Israel? ¿Quién sale a pelear contra mí? Elegir a uno que venga. Y todos los israelitas allí, escondidos, intimidados. Es parecido. Entonces, Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel estaba diciendo, si mañana yo no te he cortado el cuello, que me lo hagan a mí los dioses, y aún más. Bueno, ella evidentemente se ató con sus palabras, pero ese decreto, que es lo que ocurrió allí, porque Jezabel emite decretos de maldición. Es un poder demoníaco, es un poder espiritual y tiene cierta capacidad para poder hacer esas cosas. Y vemos a un Elías que de repente entra en miedo, en pánico. Claro, ante una amenaza así, él se aleja y se esconde para salvar su vida. Eso es normal, es humano. Pero vemos que lo que no es normal, a ver, el versículo 4. Bueno, el 3. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Cerca de Beerseba, ayer cayó uno de esos misiles. Dice el versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, oró a Dios, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué pasó en la vida de Elías para estar en un momento desafiando a 850 falsos profetas? Para estar orando con una autoridad espiritual y con un poder increíble que hizo descender fuego del cielo, pero de una manera sobrenatural, para que unas horas después él se encuentre atemorizado,
deprimido, intimidado, porque eso es lo que hace Jezabel, intimidar a los hijos de Dios, intimidar con sus amenazas, te voy a matar. Claro, él haciendo uso de la autoridad espiritual que tenía. Es que los milagros que había hecho Dios por mano de Elías eran asombrosos. El último acababa de producirse allí en el Carmelo, pero ahora vemos un hombre como si no tuviera el Espíritu de Dios escondiéndose. Porque cuando Jezabel habla, produce ese tipo de reacciones en los hijos de Dios. Nos acobardamos, se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús. Por un momento entramos como en esa situación de tristeza, opresión, intimidación. Esto ocurre en muchos hogares porque lo que quiere Jezabel es que no haya una voz profética en la casa. No quiere que haya un sacerdocio santo en la casa. Entonces trata de anular la labor del sacerdocio en el hogar, por supuesto en la iglesia. Por supuesto, también ocurre en las iglesias. Hay iglesias donde los pastores no se atreven a predicar ciertos asuntos. No vaya a ser que alguien considere que es una palabra demasiado dura, o que el diezmo no porque se me van, o no hablo de guerra espiritual, o no hablo del arrebatamiento, o no hablo de el hombre como cabeza y la mujer se tiene que sujetar. No vaya a ser que algún feminista de la... Pues yo trato de no dejarme intimidar de esas cosas, porque trato de predicar lo que dice la palabra de Dios, y será Dios quien tenga que respaldar su palabra, no yo. Yo no puedo añadir, ni quitar, ni cambiar. Esa es mi responsabilidad. Eso es lo que Dios nos ha dicho a cada uno de los que tomamos la palabra de Dios. No añadas, no quites, no cambies. Dilo tal cual es. Y si no te gusta, pues lo siento mucho, no es tu pelea conmigo, es con el Señor, porque es el Señor el que lo ha dicho. Este efecto de la depresión en Elías, que es como lo calificaríamos hoy en día, es como de repente se deprimió, se escondió, se asustó y se deprimió. Es el deseo de morir que puede llegar incluso a convertirse en un suicidio. Cuando una persona se suicida, más allá de muchas consideraciones familiares, humanas, económicas que puede haber de por medio, pero sin duda hay una componente espiritual muy fuerte allí. Un suicidio es algo demoníaco, totalmente, totalmente. Y yo he hablado con personas que estaban bajo ese manto jezabélico, pastores incluso, y que pensaron en suicidarse, y yo le decía, pero ¿qué pasaba? Era algo tan grave. Dice, mira, yo lo único que sé es que estaba sufriendo tanto que quería desaparecer. Todo lo que había alrededor era tan pesado, tan fuerte, tan insufrible para mí, que llegó un momento que yo dije, la solución es desaparecer. Conozco un pastor que se tomó pastillas para dormir, abrió el gas de la cocina y se echó a dormir para quitarse la vida. Y mientras estaba durmiéndose, un ángel de Dios, otro pastor que fue enviado por Dios milagrosamente, llamó a la puerta de su casa porque sabía que estaba en depresión. Y empezó a llamar y empezó a picar el timbre y no abría, pero insistió más fuerte, fulanito, ábreme, hasta que el otro medio somnoliento abrió la puerta y dijo, mira lo que estaba haciendo. Y le salvó la vida al Señor. Pero esa es una característica de alguien tan deprimido, tan asfixiado por las circunstancias espirituales, que decide quitarse la vida porque Jezabel es homicida. Ese fue el decreto que lanzó contra Elías. Te voy a quitar la vida. Te voy a quitar, me va mi vida en ello, te voy a quitar la vida. Claro, eso asusta a cualquiera. Y más te asustas si no te paras, si no te pones bien firme sobre tu identidad y tu posición en Cristo. Por cierto, este televisor de aquí arriba se ha dejado de ver. Entonces,
Este cambio en Elías es tremendo y eso nos habla de que hay un asunto espiritual allí muy fuerte. No era solo algo emocional. Hay gente, hay teólogos que dicen, bueno, estaba cansado porque había degollado a cientos de personas y eso tiene que cansar mucho, seguro que sí, pero no era un cansancio normal, no era solamente un cansancio físico. Primer libro de Reyes, capítulo 21, vamos allí, después de que pasan algunos acontecimientos. En el capítulo 20, no lo vamos a leer, pero Acab era un hombre de guerra. Acab era un hombre valiente para ir a la guerra. Acab se metió en muchas batallas. Acab conquistó muchas cosas para Israel. No era un hombre cobarde. A veces tendemos a pensar que Acab es un hombre flojo, pero no es verdad. Luego vamos a detallar un poco más sobre la personalidad de un Acab, para que ese espíritu de Acab pueda obrar en esa persona. Pero Acab era un hombre de guerra, era un hombre valiente para la guerra. Lo vemos en el capítulo 20 y en otras batallas. Pero llegamos al capítulo 21 y aquí encontramos el gran contraste en Acab. Dice, pasadas estas cosas, primer libro de Reyes 21:1, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab en Samaria. Nos acordamos todos de esta escena. Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa, yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot le respondió a Acab, guárdeme Dios de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Como diciendo, mira, esto más que el valor económico que tiene esta viña, es un valor sentimental, esto era de mis papás, de mis abuelos, esto es una cosa de la familia, yo no puedo venderte esto, entiéndeme, no podemos hacer este negocio. Ahora, Acab era el rey de Israel, ¿no? Acab, y en aquella época un rey era una autoridad, no como el rey de ahora, que casi no puede hacer nada, pobrecito. Va a los viajes diplomáticos y tal, pero no tiene capacidad de gobierno. En aquella época el rey sí, dirigía el ejército, pero lo dirigía de verdad y prácticamente podía hacer y deshacer como quisiera. Bueno, Acab dice que vino a su casa triste y enojado. Se encaprichó con un trocito de tierra y mira que podía tener tierras, y seguro que ya tenía muchas, pero se encaprichó con un trocito de tierra que no podía tener. Se fue triste y enojado por la palabra de Nabot, de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, se volvió su rostro y no comió. ¿Eso no parece la actitud de un niño de 10 años? ¿No? Ah, que no me vas a llevar al parque, pues no como y me acuesto. Y la madre le llama y el niño no responde. Es como un niño infantil. Ahora, este mismo Acab, que en casa era calzonazos, este mismo Acab que en su casa era flojo, pero en la batalla, en la guerra, fuera de la casa, era un tremendo hombre, valiente, un hombre de guerra. Quiero que veas estos contrastes. Un hombre que fuera de su casa es fuerte, fuera de su casa es valiente, tiene victorias, tiene éxito, pero en su casa no es nadie. En su casa pierde toda la autoridad. Hoy en día encontramos hombres, varones, así también, que quizá en su profesión, en su trabajo, en su desempeño, fuera de casa, son exitosos, les va bien, dominan, saben lo que tienen que hacer, ganan buen sueldo, pero luego en casa son, como decía el Fari, son blandengues. El hombre blandengue, decía el Fari. El Fari es un cantante español de hace muchos años. Y decía, el hombre blandengue, que en casa la mujer lo domina, lo lleva para donde quiere. La mujer granuja, decía él. Bueno, no iba desencaminado, imagínate, ¿no? La cultura popular, cómo sabe también estas cosas. Bueno, este Acab en su casa era así, era como un infantil,
Pero tenemos que empezar a entender que esa actitud que él tuvo de llegar a su casa triste, no comer, meterse en la cama, no querer ver a nadie, era una actitud para manipular a su esposa. Porque en el fondo él sabía que si mostraba esta actitud, su esposa iba a salvarle. Su esposa iba a salir a darle una solución a su, a su falta de carácter. O sea, vivir así tan caprichosamente. Quiero esa viña y no me la dan. Bueno, efectivamente fue lo que pasó. En el capítulo 21, versículo 7, le dice su mujer Jezabel, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? ¿Es que acaso tú no puedes ejercer tu autoridad y imponerte sobre este hombre? ¿Es que acaso tú no tienes capacidad? Bueno, le está como retando, pero al mismo tiempo dice, levántate, come y alégrate, porque yo te daré la viña de Nabot. Ella sale a solucionar los problemas del hombre. Esos hombres que cuando el niño tiene un problema en el colegio, es la mamá la que va a hablar al colegio. Esos hombres que cuando el banco llama, que hay un problema, que hay un impacto, la mujer es la que va al banco. Esos hombres que en casa no toman la iniciativa de ser cabeza, porque están bajo el manto de Jezabel. Ahora, siempre que Jezabel va a obrar, necesita su socio, necesita una Acab. O sea, no puede haber dos Jezabel en el mismo lugar, porque eso es choque de rayos megatrónicos. Tiene que haber una Acab, tiene que haber un blandengue, tiene que haber uno que se deja y que este blandengue manipula con su actitud de pobrecito yo y esta Jezabel controla la situación, yo te lo voy a solucionar. Entonces ahí vemos cómo se mezcla la manipulación que nos hablaba la semana pasada Natalia con el control. Entonces viene Jezabel y le dice, yo te voy a dar la viña de Nabot, déjame a mí, deja esto en mis manos. Ella se pone al frente de la situación. Dice el versículo 8, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Imagínate hasta dónde llega el control, que ella lo que hace es como reinar en lugar de su marido. Utiliza su nombre. En lugar de ser él el que se ponga al frente y busque una solución, o simplemente desista de esa viña caprichosa que se había enamorado de ella, pues es ella la que toma el nombre de él. Ella escribe cartas y le pone el nombre Acab, pero es ella la que está escribiendo. Está usurpando la autoridad del hogar, y no solo del hogar, de todo el reino de Israel. Porque en el fondo Jezabel quiere reinar, pero no quiere ser reina, pero quiere reinar, quiere manejar los asuntos. Y esto es muy importante entenderlo porque además dice que la selló con el anillo de Acab, el anillo real, que era como la garantía de que eso lo había escrito el rey. No había dos anillos iguales, solo el del rey. Entonces eso le ponían ahí el sello en el lacre y eso es del rey. Esto es notarialmente, esto viene del rey, certificado. Dice, las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. ¿Qué hizo ella? Ella lo que hizo, lo que diseñó fue difamar el nombre y la reputación de Nabot para que lo apedrearan y lo mataran. Ahora, esto es interesante porque ella usa el nombre del rey, se pone en el lugar de la autoridad, pero también usa el sello del rey. Y esto es importante entenderlo porque los sellos en el mundo espiritual tienen su relevancia en cuanto que algo que está sellado es algo que se va a hacer, es algo que se va a cumplir, es algo que viene con autoridad, en este caso del rey. Entonces ella tomó toda la autoridad y se puso en el lugar del marido. Esto ocurre en los hogares también. Y la mujer, en lugar de seguir el diseño de Dios, de sujetarse a su marido, quiere controlar al marido. Ella no va a decir, soy la cabeza, pero lo maneja a él.
lo controla a él. ¿Dónde vas? ¿A qué hora vienes? ¿Con quién estás? ¿Cuánto te has gastado? ¿Con quién sales hoy? ¿A qué hora termina la faena? ¿Qué metro has cogido? Está ahí como, claro, ese hombre está asfixiado. ¿Cuánto has comido? ¿Cuánto te ha costado eso? Sí, y parece tontería, pero no lo es. En las iglesias también Jezabel quiere desplegarse. Y si encuentra autoridades como el pastor o los líderes ministeriales o de célula que son blandengues, que no toman su posición en Cristo, entonces Jezabel empieza a controlarlo todo. Empieza como a decirle al pastor lo que tiene que predicar, lo que tiene que hacer, las obras que hay que reformar. Empieza a decirle todo al pastor. Y el pastor Acab, encantado porque le hacen el trabajo, porque él ya no tiene que pensar. Él solo tiene que dar pena. Él solo tiene que manipular a la congregación. ¿Te estás dando cuenta lo diabólico que es? Entonces, esos hogares donde la mujer empieza a dominar las riendas del hogar son caldo de cultivo para hijos con debilidad de carácter, para hijos con inclinación al homosexualismo. Y si tú lo analizas estadísticamente, eso se cumple en la mayoría de las personas con inclinaciones homosexuales. Han tenido hogares donde la madre ha sido dominante sobre el padre. Comprobadísimo. Habrá excepciones, por supuesto que sí. Y no todos los hogares donde eso ocurre se desarrollan hijos homosexuales, eso también es verdad. Pero es un ingrediente que junto con otros puede desembocar en este tipo de cosas. Entonces, qué cosa tan tremenda, ¿no? Dice en Génesis 3:16, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que cuando Adán y Eva pecaron y Dios maldijo a la serpiente, pero Dios también le habló a Eva y también le habló a Adán. Y en cierta manera hubo una maldición allí. Y le dijo a la mujer, desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Entonces, en un hogar donde no están las ideas claras espiritualmente hablando y con los patrones bíblicos bien establecidos, y cada uno sabiendo el rol de esposo, de esposa, de padre, de madre, de hijo, donde eso no está claro, donde no hay guerra espiritual, donde no hay un sacerdocio santo, en ese hogar, por muy cristiano que sea, empieza a haber esta lucha de poder. Y el hombre siente que todo el tiempo lo están sobrepasando, que no se le respeta lo que dice, que no le toman en consideración, que no le consultan, que de repente la familia hizo un plan y él quedó ahí como invitado. Entonces, eso empieza a pasar en un hogar y eso es síntoma de que Acab y Jezabel están extendiendo el manto espiritual demoníaco en esa casa. Los roles empiezan a estar invertidos y hay manipulación, hay control. Entonces, por ejemplo, el hombre débil se deja controlar, la mujer controladora usurpa la autoridad y luego viene el estallido, el momento en el que el hombre dice, no puede ser, yo tengo que hacer algo. Pero entonces, ¿cuál es su reacción? En vez de ponerse en su lugar en Cristo, a lo mejor el hombre busca una vía de escape. Me voy a emborrachar, me voy con los amigos, me voy a hacer un viaje, necesito aire. Porque donde está Jezabel, el ambiente es pesado, hay opresión, no se vive a gusto. Porque todo el mundo siente la pesadez que experimentó Elías, como ¿qué me está pasando? Yo me deseo morir, yo no puedo estar más tiempo aquí. Pero también ocurre con los hijos empiezan a manipular a los padres, para que los padres hagan lo que ellos quieren hacer. Y finalmente los padres ceden y luego hay una reacción en los padres. Y en lugar de reaccionar bíblicamente, empiezan los gritos, empiezan las palizas, empieza el abuso de la autoridad. Entonces todo es un desastre en el hogar. ¿Tú no has visto esos niños que le dicen, o jóvenes, que le dicen al papá, papá, voy a salir con mis amigos, ¿a qué hora vengo? Y el padre le dice, a las 10 de la noche en casa. Y el hijo dice, no, déjame un poco más, porque es que a las 10 es muy pronto, mis amigos van.
A las 10 en casa. Entonces va el hijo sigilosamente donde la mamá, sin que el padre se entere. No le dice a la mamá que ha hablado con el papá: mamá, ¿a qué hora puedo venir a casa? ¿Me dejas hasta las 11? Sí, hijo, ven a las 11, está bien. ¿Qué hizo el hijo? Manipular a los padres. Cuando nuestros hijos eran más pequeños y se daban ese tipo de circunstancias, a mí me venían y me preguntaban: papá, que después del partido que vamos a tomar algo al Burger King. Ah, bueno, ¿y qué te ha dicho mamá? No, bueno, mamá me ha dicho que... Claro, ya nosotros sabiendo que los hijos manipulan, sí, tu hijo también. El bebé, que lo acuestas a dormir en la cuna, bebé, tan bonito el bebé. ¿Y qué quiere el bebé para dormir? Que lo tengas en los brazos, porque en los brazos se siente más seguro, más a gusto, oye el latido de tu corazón, pero tú ya tienes los brazos entumecidos de tener al bebé. Entonces lo acuestas en la cuna y en cuanto toca el colchón, ¡ah! Y tú dices: no, pobrecito tú, que estás cayendo en su trampa. Pura manipulación. Mira, esto es tan real que si nosotros hoy no discernimos esto en nuestros hogares, vamos a seguir viviendo oprimidos. Pero si nosotros hoy entendemos lo que está pasando y cómo opera Acab con Jezabel y Jezabel con Acab, entonces vamos a poder guerrear espiritualmente y sanar nuestros hogares y nuestras iglesias. Amén. Primera de Reyes, capítulo 21, primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 10. Dijo Jezabel: poned 2 hombres perversos delante de Nabot, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Ese era el plan de Jezabel para deshacerse de Nabot y que su maridito pudiera tener la viña de Nabot. Esto es muy tremendo porque este es otra manera, otra estrategia de Jezabel. A Elías lo amenazó de muerte, pero a Nabot lo mató con sus artimañas. Entonces Elías extiende acusaciones, daña la reputación de otros. Allá donde hay murmuración, hay un espíritu de Jezabel que está provocando esa murmuración. Y la murmuración solo tiene un objetivo: es destruir la reputación de otros. A mí me molesta mucho cuando oigo a cristianos criticar otras iglesias. Me molesta mucho. Mira, a lo mejor tienen hasta razón en lo que dicen, pero es que me da igual. Yo digo: Señor, no quiero participar de ese tipo de cosas. No quiero. Me da mucho respeto, me da temor de Dios. No quiero, porque entre otras cosas yo estoy fuera de esas iglesias. No sé si lo que se dice es verdad o no, o es inventado, o es media verdad, o es acomodado, porque tú sabes cómo son estas cosas, ¿no? Entonces, es una estrategia de Jezabel lanzar mala reputación contra los siervos de Dios, contra los hombres o mujeres que están en autoridad. No siempre Jezabel es una mujer y Acab es un hombre. Estos roles son intercambiables totalmente. Es más, ocurrirá que una persona en un momento dado puede estar manipulada o bajo la influencia de Acab, y esa misma persona en otro momento está siendo influenciada por la personalidad de Jezabel, por el espíritu de Jezabel. Es totalmente, hoy yo manipulo, mañana yo controlo, y viceversa. Entonces, esto no es las mujeres son Jezabel, los hombres son Acab. Puede haber una proporción mayor, pero hay hombres que son muy jezabélicos también y mujeres que son muy del tipo de Acab. Entonces Jezabel hace correr rumores sobre otras personas, sobre los jefes, empiezan las malas interpretaciones, todo se tuerce. Donde está Jezabel instalado, la gente malentiende el amor, malentiende la disciplina, la confrontación del pecado, todo lo tergiversa, todo le da la vuelta. Es como: no, en la iglesia no me dejan hacer nada, es que no, es que aquí, es que... Todo lo empiezan a ver distorsionado, porque Jezabel está en ese ambiente. Dice el versículo 25, ahí mismo: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió, escucha esto, se vendió
No es que fue engañado, no es que fue arrastrado con sutilezas, no, es que él se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿Cómo vamos a derrotar a Acab y a Jezabel? Y con esto vamos a entrar en la recta final y vamos a tener un tiempo de oración. Y quiero que te prepares para la oración porque el diablo no quiere que ores hoy. El diablo quiere que tú salgas de aquí igual que como viniste, pero Dios no quiere. Dios te ha traído aquí para que escuches esta palabra hoy y para que la pongas por obra, para que te pongas en tu lugar, para que tu hogar sea un hogar libre de verdad, no un hogar totalmente viciado y totalmente contaminado por estos mantos. Primer libro de Reyes 21, vamos al 20. Estamos dentro del capítulo 21 todavía, versículo 20 y 21. Dice, Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Elías respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Yahweh. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Esa fue la sentencia de Dios para Acab, no de Elías. Elías no iba en nombre personal, en nombre propio. Ay, Jezabel me ha amenazado, pues ahora yo la voy a amenazar a ella. No, él hablaba en nombre de Dios. Y Dios le dijo a Acab, no va a quedar ni un solo descendiente tuyo. Versículo 23. De Jezabel también ha hablado Yahweh diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Solamente alguien con autoridad espiritual puede batallar contra estos demonios. Si tú no eres una persona de oración, si tú no eres una persona dispuesta a poner el trono de Dios en tu casa, si tú no eres un hombre que esté dispuesto a tomar las vestiduras sacerdotales en el hogar, si eres una mujer que no está dispuesta a sujetarse a su marido, no ores, porque va a ser peor, te va a revolcar el enemigo. Más bien arrepiéntete y vuélvete a Dios de todo tu corazón para hacer las cosas a la manera de Dios. Para que echando fuera esos demonios vuelva la libertad a tu hogar. Ya no haya opresión, depresión, cansancio, deseo de morir, pleitos, murmuraciones, celos, malos entendidos, competencias, usurpación de la autoridad. Para que todo vuelva a funcionar tal como Dios lo diseñó. Entonces mi llamado para ti hoy es que vivas de rodillas delante de Dios para ganar autoridad espiritual. Y teniendo autoridad espiritual vas a poder destruir todo principado, toda potestad que haya venido contra tu vida. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. ¿Cómo te sometes a Dios? Cuando por la mañana, antes de salir de tu casa, tú estás postrado, tú estás clamando a Dios, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi fuerza, perdóname, lávame, límpiame, sáname, Señor, restaura mi casa, Señor, yo creo en tu palabra, no creo en las patrañas de esta sociedad, en lo que todo el mundo dice que tiene que ser, que somos iguales hombres y mujeres. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Nos han colado las doctrinas de este mundo en la palabra de Dios. Y algunos dicen, sí, porque Dios dice que no hay hombre ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre. No te enteras de nada. No te has enterado de nada. Te has perdido en el camino. Tienes que volver a leer la Biblia, no un versículo suelto. Claro, si yo te leo, fue Judas y se ahorcó. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a hacer lo mismo? Tenemos sentido común. Dios nos ha dado como mínimo sentido común. Por muy brutos que seamos, no somos iguales el hombre y la mujer. En ninguna manera, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. El hombre fue llamado a ser cabeza y la mujer a sujetarse.
Jesucristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza del hombre. Es que ese es el diseño de Dios. Perdóname si no te gusta o no me perdones. Haz lo que quieras, pero peléate con Dios. Y si te peleas con Dios, a lo mejor Dios te descoyunta la cadera como a Jacob, para que te acuerdes con quién peleaste toda la vida. Es que Dios no va a cambiar su ley. Es que Dios no va a cambiar lo que está establecido por Él mismo, porque Dios no se equivoca. No, es que eso era el Antiguo Testamento. Es que ahora las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Tu corazón ha cambiado. Estás en peligro. Tú has cambiado conforme al mundo, porque Dios no ha cambiado ni medio milímetro. Ni medio milímetro. Entonces, someteos pues a Dios. Si tú no llevas una vida de oración, no pretendas luchar contra Jezabel. Someteos pues a Dios, y entonces vas a resistir al diablo y huirá de vosotros. Y está hablando del diablo, que es el mandamás. Imagínate. Me he perdido. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Se requiere personas que vivan pegados a Dios, que vivan humillados todos los días en la presencia de Dios, para poder ordenar tu hogar, para poder ordenar una iglesia, un ministerio. Y Elías, fíjate si Elías era un hombre pegado a Dios. Elías era un hombre tremendo, que hasta Dios lo arrebató en una especie de primicia de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Elías no murió. Elías fue arrebatado por el Señor en vida. Cosa tan maravillosa. Cosa tan maravillosa. Y aún Elías, en un momento de debilidad, tuvo miedo de Jezabel, pero luego se recompuso cuando Dios le habló, cuando buscó la presencia de Dios, y tomó fuerza espiritual y decretó de parte de Dios contra Jezabel y contra Acab. La historia nos cuenta que finalmente, después que murió Acab, se ejecutó esa maldición contra él, y Jehú mató a toda la casa de Acab. Jezreel también murió, tal y como había dicho el profeta, comida por los perros en los muros de su ciudad. Entonces, familia, no podemos, mira, yo te decía, si no eres una persona sujeta a Dios, no te puedes meter a pelear esta batalla. Pero entonces, ¿qué te va a ocurrir? Te va a ocurrir lo que hacía la iglesia de Tiatira. Entonces, no sé qué es peor, porque si no haces nada, estás tolerando. Y la iglesia de Tiatira, quiero leértelo, Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Es una figura de autoridad. Conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, está hablando de una iglesia activa, de una iglesia que hace cosas para Dios. No es una iglesia apagada. Está hablándole a una iglesia, a unos hijos de Dios que sirven, que aman, que tienen fe, que tienen paciencia. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Está hablando de la fornicación espiritual. La fornicación espiritual es adorar otros dioses. Es tener a Dios, pero tengo también aquí mi virgencita, tengo aquí mi yoga, tengo aquí mi meditación trascendental, tengo aquí mis cositas. Tengo contra ti que toleras a esa mujer, que te ha arrastrado a fornicar espiritualmente. Y ojo, porque la fornicación espiritual, la mayoría de las veces, se traduce también en fornicación sexual, física. La gente más idólatra es la gente más inmoral, sexualmente hablando.
Dice, y enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, estás en una encrucijada. Si no eres una persona que se sujeta a Dios, que vive debajo de la mano de Dios, no vas a poder hacer guerra espiritual, y además estarás tolerando a Jezabel. Y tiene sus consecuencias. Cada vez va a ir a peor el ambiente en tu matrimonio, en tu casa. Eso puede acabar en divorcio y en cosas terribles que no deseo para ninguno de los que estamos aquí, ni de los que nos están viendo. Pero la otra opción es que te arrepientas. Que te arrepientas de haber vivido pasivamente, que te vuelvas a Dios, que te humilles. Y entonces el Señor te va a fortalecer espiritualmente para empezar a poner orden en tu hogar y que las relaciones se sanen y que se respire otro ambiente, que tengas ganas de llegar a tu casa. Que como hombre te sientas respetado y como mujer te sientas amada genuinamente. Y que ninguno tiene necesidad de tomar el rol del otro, porque se hacen las cosas a la manera de Dios. Contra Jezabel no puedes buscar soluciones naturales. Ay, no, mi matrimonio está mal, voy a hablar con el psicólogo, voy a hablar con el otro. No tengo nada contra los psicólogos. Bueno, sí, las medicinas que recetan. Pero no es una cosa de psicología. No es una cosa de que no nos entendemos bien, necesitamos hacer un viaje y hablar y tomar unas vacaciones para que se arregle nuestra casa. No se trata de eso, se trata de batallar espiritualmente porque es un manto, porque ya está establecido allí en tu hogar. No se va a ir con un psicólogo, ni con un viaje, ni con un bolso de Vuitton. No se va a ir. Es una batalla espiritual. Porque no tenemos lucha, Efesios 6:12, contra carne ni sangre. Tu problema no es tu esposa, tu problema no es que tu esposo sea blando, tu problema no es que tu esposo no toma su lugar, es que tú se lo quitas rápidamente, porque estás bajo Jezabel. Tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.